Hola mi bella gente, vamos a esperar aquí que vayan llegando, pero entramos antes para limpiar el espacio, para dejarlo muy bien resguardado, porque han estado un poco complejas las señales de internet y resguardamos todo para que quede lo más protegido posible, para que sea una bonita charla. Bueno, se hace manifestar la naturaleza. Mis perritos siempre se ponen a ladrar cuando tenemos que partir la charla. También les gusta expresarse. Hola, señora Victoria. Vamos a esperar que lleguen 5 personas para empezar esta charla. Hoy de los maestros lemurianos. Vamos a hablar de Lemuria. De Lemuria, un continente, un planeta, una civilización maravillosa, de la cual vamos a enseñarles, comentarles un poco de qué se trata, en qué consiste. Así que vamos a ver cómo se va dando esta hermosa charla. ¿Está temblando? Sí, está temblando. Hace rato que la Tierra se está moviendo bastante. Así que tranquilidad, porque como habíamos dicho, agosto se viene fuerte, con mucho movimiento telúrico. Recuerden respirar e inhalar, porque la Tierra también se está manifestando con todo lo que está pasando. Ya, acuérdense que también activamos y que hay varios maestros, y hay mucha energía sincronizando, moviéndose. Así que es muy normal. Y un poco como primicia, agosto será un mes bastante complejo en torno a los movimientos, tanto internos como externos. Así que para que estemos tranquilos, ahora estamos reunidos aquí en esta hermosa charla que vamos a hablar de Lemuria. Así que para que estén con calma, los movimientos, el planeta, la tierrita, se mueve como se mueven nuestras emociones. Así que con calma y tranquilidad, para que no nos asustemos ni tampoco generemos un movimiento interno que nos asuste de alguna manera. Personalmente, siempre cuando tiembla, yo lo siento mucho antes de que se lleve a cabo el efecto del movimiento y me da náusea o la cabeza empieza como a moverse un poco a marear. Y había sentido náusea hace como unos 15-20 minutos, así que ya más o menos ya veía que se venía un movimiento. Así que tranquilos todos, ya, así que por eso también los perritos ladran bastante. Hola Denise, hola Claudia, hola Ani. Bueno, vamos a esperar un poquito más para que se acomode un poquito bien la señal, la energía, para que no tengamos problemas, porque cuando hay movimientos también la energía tiene algunos temas de interferencia. Así que, como les decía, hoy vamos a hablar de Lemuria, ¿ya? De la famosa isla de Mu. ¿Ya? Hola Javiera. Bueno, vamos a partir. ¿Les parece? ¿Estamos todos bien, acomodaditos, con agüita, con nuestra protección para que no tengamos temas con las energías vibratorias? Bueno, ese ruidito que escuchan es un poco el computador donde todo el mundo me está avisando que si sentí el temblor. ¿Ya? Así que para que sepan, pero no es nada tan relevante. Bueno, como les decía, hoy nos reúne una charla muy, pero muy esperada, especialmente por mí. Y vamos a hablar de Lemuria. Lemuria era una civilización, una de las civilizaciones más antiguas que han existido en el universo, ¿ya? Y esta civilización se caracterizaba mucho por lo que era la espiritualidad, ¿ya? Muchos habrán escuchado de Lemuria y la Atlántida, ¿ya? Digamos que Lemuria y la Atlántida
son como las civilizaciones de las cuales más mitos y más leyendas de alguna manera se han ido reafirmando a través de los tiempos, ¿ya? Algunos han pensado que Lemuria no existió, o que la Atlántida es prácticamente una creación de ciertos autores, ¿ya? Pero efectivamente Lemuria, la Atlántida existieron. Pero hoy nos vamos a revocar un poco a Lemuria porque la Atlántida viene en la próxima charla, ¿ya? Pero prácticamente voy a hablar un poquito de ambas porque están muy unidas en torno a todo lo que tuvieron que vivir en unión, ¿ya? Hola Maggie, hola Andrea. Entonces, como les decía, Lemuria era una de las civilizaciones más antiguas existentes en el planeta, ¿ya? Fue una civilización muy avanzada que se encontraba en quinta dimensión. Mucho se dice que estaba en cuarta, pero no, Lemuria estaba en quinta dimensión. ¿Por qué estaba en quinta dimensión? Porque la civilización de Lemuria se caracterizaba mucho por la espiritualidad, por la bondad, por el amor, por el servicio. Tenía una evolución tan avanzada en torno a cómo tenía que ser la humanización, que en cierta forma tenían muchos lemurianos estudiosos, sabios, que se dedicaban exclusivamente a lo que era la sanación de la emoción, ¿ya? Como les digo, era una civilización muy, pero muy avanzada. Por lo tanto, habían muchos dedicados a lo que es la sanación espiritual. ¿A qué me refiero con esto? En que prácticamente su gran conocimiento, su gran sabiduría estaba en observar. Y en esa observación se gestó su evolución en el actuar de cómo uno tenía que vivir en comunidad, cómo uno tenía que aportarle al otro, cómo tenían que ser una unidad y no una división, ¿ya? Prácticamente ellos llegaron a quinta dimensión y se mantuvieron en quinta dimensión en torno a este trabajo de humanización, ¿ya? Pero ¿cómo se fueron formando las civilizaciones de Lemuria? Prácticamente desde la galaxia vinieron muchos seres de diferentes planetas y generaron esta civilización llamada lemuriana, ya que llegaron al planeta. Y en aquel entonces la Tierra, como ustedes la conocen ahora, se llamaba Gea, tenía el nombre de Gea, ¿ya? Y para ir supervisando un poco la humanización, ellos tenían muchas clases, mucho conocimiento avanzado, muchos libros sagrados. Los lemurianos, en cierta forma, guardaban mucha información en los cristales. Creo que en la charla anterior hablamos de los cristales sagrados, esos típicos cristales que, si ustedes vieron la película Superman cuando uno es chico, que te muestran cómo era de dónde venía Superman, la cristonita y todas esas cosas, mostraban como un cristal muy grande que Superman ahí guardaban toda la memoria de todo su conocimiento, de toda su sabiduría, ¿ya? ¿Cómo eran los lemurianos físicamente? Prácticamente los lemurianos eran muy altos, de facciones muy delgadas, eran de tez más o menos blanca, más blanquitos, y prácticamente tenían también un poco la capacidad de moverse, ¿ya? Ellos eran como los supervisores o los que le entregaban gran parte del conocimiento también a los maestros arturianos, porque los arturianos trabajan con la tecnología avanzada de la sanación, pero los lemurianos
en Lemuria trabajaban todo el conocimiento de cómo humanizarse el ser humano o el ser terrestre, ¿ya? Porque ellos consideraban que toda la especie terrenal, terrestre o habitante de planetas todavía no estaba humanizado en otros lugares, porque ellos tenían la capacidad de cómo humanizarse, del sentimiento de cómo el corazón tiene que ser abierto, tiene que ser puro, donde todo tiene que ser en unión, que no tiene que haber división. Ellos prácticamente trabajaban mucho eso, y también, al igual que los arturianos y que en Pléyades, también generaron emisarios que llegaron al planeta Tierra, que vienen de Lemuria y que prácticamente están activando la chispa lemuriana. Cuando uno habla de Lemuria, mucho también se nos mueven las emociones, porque Lemuria prácticamente, la gran mayoría de los lemurianos que todavía existen y que están despertando a su memoria, siempre se conectan cerca del mar, del agua, del océano. Los lemurianos tienen una gran conexión con el mar, con el océano, porque representa un poco las aguas, las emociones vividas tanto de la tierra como la de ellos mismos. Y sienten que el agua es un elemento fundamental para la sanación. Sin ella no hay liberación y no hay transformación. ¿Ya? Si pudiéramos hablar geológicamente hablando, diríamos que ellos prácticamente, su estirpe terrenal se desarrolló por generación espontánea. Ellos se iban desarrollando a medida que iban haciendo cosas. Ellos no eran personas, seres, de alguna manera, que estudiaban el conocimiento solamente en libros o en cristales o en memorias sagradas, sino que prácticamente la vivenciaban. Su autorregeneración, su evolución se generaba de manera espontánea. A medida que iban caminando más sabiduría se iba incorporando y más nueva información iban teniendo para entenderse, para observarse y para poder ir guiando al resto que necesitaba de ellos. ¿Ya? Ellos vivían prácticamente en la zona sur del planeta, ¿ya? Geológicamente en la zona sur del planeta estaban ubicados los lemurianos, ¿ya? Habían advertido los lemurianos de alguna manera, dentro de esta gran sabiduría, de esta gran conexión que tenían con la Pachamama, con las estrellas, con el universo, con las aguas, habían advertido que se iba a venir algo muy fuerte, muy catastrófico para su civilización. Y prácticamente en esa conexión que tenían tan vivida con todo lo existencial de la naturaleza misma, hacían muy presente las señales. Y las señales lemurianas de un tiempo a cierta parte no se estaban dando favorablemente para Lemuria, al igual que para la Atlántida, porque la Atlántida era una civilización muy avanzada tecnológicamente, que tenía que ver con armas, que tenía que ver con computadores, por decirlo de alguna manera, pero eran muy avanzados en la tecnología, y los lemurianos eran muy avanzados en lo espiritual. Entonces había cierto choque entre estas dos civilizaciones, que prácticamente no llegaban a un acuerdo de cómo poder trabajar en unión, porque los lemurianos sentían que la tecnología y lo que estaba haciendo un poco las grandes potestades de la Atlántida no iban acorde realmente y no iban a ayudar a la humanización de la civilización de la comunidad de Atlantis, ¿ya? Y en ese punto los grandes sacerdotes y sacerdotisas de Lemuria consideraban que había que llegar un poco a humanizar y a llegar a una tregua, lo cual nunca se pudo dar. Y eso generó un poco que desapareciera tanto Lemuria como la Atlántida.
pero la Atlántida, digamos que sufrió bastante más, pero de eso vamos a hablar en Lore, ¿ya? Pero hay que decirlo porque ellas dos vivían muy en comunión, ¿ya? Uno vivía en el lado sur y el otro vivía en el lado norte, de alguna manera. Y cuando hacían estas cónclaves o estas reuniones de los grandes sabios o maestros de cada uno de las civilizaciones que se juntaban, no llegaban a mucho acuerdo. Y eso, de alguna manera, con la sensibilidad que tenían los lemurianos, consideraban que esto no iba a llegar a buen puerto, ¿ya? Porque ya se estaban dando las señales y habían advertido a la Atlántida de cómo no tenían que usar ciertos artefactos, ¿ya? Porque los lemurianos consideraban que ciertas tecnologías que manejaba la Atlántida iban a generar mucho dolor en los habitantes. Y ya habían advertido que esto no debía darse. Y bueno, siendo sordos, ciegos, mudos, un poco los de la Atlántida, el poder atlántico, no hizo caso y bueno, pasó lo que pasó, lo que la gran mayoría conoce en la historia, que la Atlántida se hundió. ¿Ya? Y lo otro que era muy importante, que prácticamente toda la intervención de Lemuria iba un poco a lo importante que era respetar el libre albedrío de la evolución de las civilizaciones, porque ellos consideraban que estaban muy avanzados espiritualmente los lemurianos, pero no así en otras cosas. Los lemurianos no estaban muy de acuerdo con las tecnologías avanzadas, consideraban que eso no era algo muy, muy propicio para el humano, porque consideraban que no iban a respetar también el libre albedrío, que iban a atacar cosas, la Atlántida, y la Atlántida era muy evolucionada en la tecnología, y como digo, los lemurianos eran muy espirituales, y consideraban que ciertas tecnologías, ciertas armas nucleares, no iban muy acorde a la espiritualidad y no iba a hacer mucho aporte. Entonces ahí generó un tema bien fuerte. A ver, Cari, ¿en Lemuria habían hombres y mujeres o eran unidad? A ver, en Lemuria, a nivel género, como me preguntas, si es por género, habían sacerdotes y sacerdotisas, habían hombres y mujeres, ¿ya? Pero en cierta forma, en Lemuria, todos tenían el mismo nivel o la misma valoración, no había nadie más ni nadie menos. Si podemos ponerle una jerarquía a los lemurianos, serían las sacerdotisas y los sacerdotes, que eran los grandes cuidadores de la gran sabiduría lemuriana, que tiene que ver con todo lo que el hombre no debiese hacer para no generar guerra, y que sería la unidad. Es decir, todos trabajaban para todos, pero prácticamente los lemurianos, hombres, trabajaban en guardar mucho la información en los cristales junto con las mujeres. Las mujeres tenían una sensibilidad y una conexión con la Pachamama, con los elementos. Prácticamente eran las sacerdotisas encargadas de generar la sanación traumática que podía generar en su momento el rompimiento y la tragedia, de alguna manera, por ponerle una palabra, que sufrió tanto la Atlántida como Lemuria, porque aquí ninguna de las dos civilizaciones ganaron. De hecho, los lemurianos, hasta el día de hoy, están en otro plano dimensional, y llegaron a un acuerdo, porque también algunos lemurianos dentro de la catástrofe se sacrificaron para que cierta parte de la civilización, especialmente los niños, los pequeños, los niños, las mujeres, de alguna manera, fueran resguardadas del trauma. Entonces las sacerdotisas lemurianas, de alguna manera, y los sacerdotes lemurianos generaron también todo un tema de crear civilizaciones infraterrenales, es decir, hacían cuevas, y en esas cuevas escaparon y se escondieron algunos
de los lemurianos, de los sabios, y con niños y con mujeres, para guardar un poco la salvación de la sabiduría también lemuriana junto con los cristales, ¿ya? Porque ellos, digamos que la gran mayoría de los lemurianos podríamos decir que eran videntes o clarividentes, porque tenían una sensibilidad de predecir cómo se iba a dar, sabiendo que ya no iban a llegar a común acuerdo con los de la Atlántida. Entonces, por lo tanto, tenían que salvaguardar la mayor información que ellos consideraban para que en algún momento alguna otra civilización, alguna otra raza que estuviese llegado a quinta como ellos llegaron, pudiesen tener la sabiduría de cómo se humaniza los hombres, cómo se tienen que humanizar, qué es la humanización, ¿ya? Y ellos lograron humanizarse mucho, pero esa gran humanización que tenían, ni aún así llegaron a poder, como se dice, tocar o transformar un poco a la Atlántida, a llegar a un buen acuerdo, ¿ya? Porque consideraban que no estaban haciéndose las cosas bien. Y eso de alguna manera, por eso se dice que en la Atlántida el género se dividió, la humanización se dividió, porque la Atlántida era muy tecnológica y Lemuria era muy espiritual, ¿ya? Y el ego de la Atlántida, de los potestados de la Atlántida, de alguna manera, en comparación a los lemurianos que eran pura espiritualidad, que decían que de alguna manera no importa cuánto tengas, no importa cuánto avanzado sea la tecnología, las armas nucleares, las grandes tecnologías, eso no va a llenar tu corazón, porque si no, no vas a saber usarlo y vas a querer controlar y vas a tener poder, y eso va a de alguna manera destruir lo que es la humanización, el verdadero poder del ser humano, ¿ya? Entonces, como no llegaron en acuerdo, se dio el estallido de alguna manera, pero los lemurianos se encargaron también de hacer muchas visitas a la Atlántida, a ver algunas sacerdotisas de la Atlántida que tenían también mucha conexión con la sabiduría que hablaban los lemurianos, de que era verdad eso, de que no todo tenía que ser tan avanzado, que había que haber un equilibrio entre ambas partes. Y bueno, los lemurianos emisarios en la Atlántida, infiltrados de alguna manera para poder entender cómo se sentía la gente de la Atlántida con respecto a esto, hicieron una comunión y una promesa de que los iban a cuidar y iban a tratar de ayudarlos antes de que se diera el vaticinio de alguna manera, ¿ya? Para redondear un poquito. Lo otro que también importaba mucho para los lemurianos era la importancia del valor a Gaia, de cómo veían a la Tierra una extensión de ellos. Ellos no veían a la Tierra como algo externo, era una extensión de ellos, y la Tierra cultivaba mucho, le hablaba mucho a las plantas, hablaba mucho con las estrellas, sabían mucho de astrología los lemurianos. A ver, Karin, esa misma división es como lo que estamos comenzando a vivir. Sí, Karin, estamos como en esa etapa, por eso en cierta forma es tan importante este tema, porque esperamos que no repitamos la misma historia, porque tenemos muchos maestros que están llegando, que se está dando mucho un despertar de conciencia, pero estamos en el punto cúlmine de lo que atravesó Lemuria con la Atlántida, que es el dime y direte de alguna manera, quién tiene la razón y cuáles son los que están sosteniendo la espiritualidad y cuáles son los que están sosteniendo como los avances tecnológicos, el querer tener control y no darle un aporte, un equilibrio a la humanización. Por eso es tan importante cuidar esta etapa. Gracias, Patricia. Yo creo que por eso también ha sido tan importante todos estos cambios que estamos viviendo y este despertar de conciencia de que estamos volviendo a reconectarnos con la sabiduría de nuestra familia galáctica.
porque tenemos mucha memoria de tanto algunos de haber estado en la Atlántida, otros de haber estado en Lemuria, otro estar, como se dice, en Pleiades, en Sirius, porque prácticamente antes de llegar acá a la Tierra misma, al planeta Tierra, pasamos por muchos planetas y cada planeta nos entregó algo. Es como cuando nosotros nos vamos de viaje, o viajamos a México, viajamos, no sé, a Europa, viajamos, recorremos Chile. Eso mismo se hacía en la antigüedad, en lo que era la conciencia del cosmos, y viajábamos a diferentes planetas y nos quedábamos aprendiendo de ellos. Pero los lemurianos, si pudiésemos decir, ellos son los encargados de lo que nosotros tenemos la conexión con la sanación del alma, porque los lemurianos se encargaban mucho de la sanación del alma, de las fisuras del alma, de las emociones, porque las emociones son lo que nos hacen sentirnos humanos y nos hacen sentir empatía, lo que nos hace no juzgar, ¿ya? Esa esencia viene de Lemuria, y por lo tanto, por eso es tan importante y vital en estos tiempos, en este momento. A ver, ¿qué me pregunta Paula? Charito, hoy se habla de una posible catástrofe entre agosto y septiembre, similar al antiguo que hablas de la Atlántida. Son mensajes que les llega a una comunidad que vive en las montañas y dicen que la gente debe salir de las urbes. Esta comunidad es como la de los esenios, viven sin dinero y comen solo de lo que ellos producen en sus cultivos y son muy espirituales, son de Barpalá. Paula, mira, te respondo respecto a eso. A mí también me han llegado muchos mensajes y mucha canalización respecto a que agosto y septiembre va a ser, yo les diría, un mes para ser valientes. ¿A qué me refiero con un mes para ser valientes? Porque estamos despertando algo que nunca quisimos ver ni escuchar, pero que sabíamos que estaba dentro de nosotros y teníamos la intuición de que algo iba a pasar, ¿ya? Porque todos somos de alguna manera dioses, diosas, y tenemos estas memorias. Yo personalmente siento que agosto, aparte de ser un mes para valientes, es un mes para sanar, es un mes para aceptar que tengo que vivir el día a día, dar lo mejor de mí como persona, como ser humano. Y bueno, si me equivoco, si me dan la bendición de un nuevo día para corregirlo, lo corregiré. Pero sí, efectivamente, Bella, hay muchas predicciones, muchos acontecimientos de que agosto y septiembre es un mes complejo, pero yo no las invitaría a asustarse tanto, porque su gran sabiduría, porque su conexión de alguna manera también las está llevando por el camino que tienen que ir. Siempre hemos estado viviendo al filo, ¿ya? Tanto los conscientes como los inconscientes. ¿Y a qué me refiero inconscientes? No que sean inconscientes de actuar, sino, bueno, también. Pero me refiero a que no estaban despiertos. Pero a veces uno no está despierto porque te duele la guata o tenía una angustia y no sabes de qué es la angustia. Bueno, eso es lo que le pasa al que está despierto. Sabe que hay algo palpitando, que algo está al acecho, que no logro definir. Pero más que enfocarnos en eso, yo les diría, enfoquémonos en que reactivemos nuestra memoria, meditemos tranquilamente, porque no siento, o en las canalizaciones o las conversaciones que yo he tenido con los maestros, de que el mundo se vaya a acabar en agosto y en septiembre. No. Lo que sí pasa, y como les vengo diciendo desde la primera charla que di en esta página, es que la Tierra se está moviendo a una vibración tan alta que prácticamente los que no hemos hecho un trabajo permanente, disciplinado, tenemos que correr para alcanzar y estar acorde en sincronía con la Tierra que está en quinta, y como está en quinta también se está limpiando, ¿ya? Se está moviendo. Yo creo y siento que va a haber un movimiento, un sismo fuerte que se está moviendo hace rato. Pero ¿qué tenemos que hacer con esta información? Tener agüita, tener nuestro botiquín a cargo, no alterarnos, confiar,
tranquilamente, porque somos un país bastante telúrico, ¿ya? Pero sí, Bella, me ha llegado esa información por muchos lados, la he conversado con los maestros, pero no veo que vaya a pasar algo tan terrible, porque siento que como almas que estamos acá viviendo y que decidimos vivir esta ascensión junto con la Tierra, estamos más que preparados. Pero sí yo les diría y les comentaría y les invitaría e invitarlos también a los chicos a meditar en eliminar el miedo, ¿ya? Porque hay mucha desesperación en el sentido de que pasa, a ver, desde el 2019 hasta el 2021 van a haber 3 movimientos fuertes, 3 impactos fuertes con la Tierra, ¿ya? Porque los planetas se están alineando, porque la Tierra se está moviendo y está ascendiendo a quinta, porque muchos de ustedes se están limpiando, se están reconectando con su ser superior interno, porque están recibiendo memorias de vidas pasadas, de sabiduría con su familia galáctica, están desarrollando sus dones, sus capacidades, ya no podemos hacernos los tontos. Entonces, cuando empieza a activarse tanto alrededor de uno, obviamente uno siente pánico, porque no me he preocupado de esas asignaturas, y esas asignaturas nos las enseñan un poco los lemurianos y los maestros arturianos, ¿ya? Bueno, los que estuvieron en mi meditación, que en la plataforma Google, más o menos, sí, creo que ahí recibieron un mensaje de los maestros arturianos. Sí, me dijeron que, a modo de pausa, que voy a tener que hacer más meditaciones para ayudar un poco a todos los que quieran participar. Vamos a partir con una meditación por mes en relación a ayudarlos a sanar, a estar equilibrados en todo este proceso para que no sea tan traumático para ustedes y podamos ir ayudándole con informaciones para que estén más equilibrados, para que se sienten más acompañados y vayan sintiéndose mucho mejor en el proceso. Puede que después vayan aumentando, pero como estoy con hartas cositas, pero vamos a hacer eso, vamos a tratar de incorporar una meditación al mes. El 22 voy a hacer otra meditación por la misma plataforma de Google, igual que anteriormente, con un código privado para los que quieran participar. Después voy a tirar el flyer para que sepan, pero va a ser el 22 de agosto, ¿ya? Para que más o menos vayan estando atentos. Pero como les decía, ya, vámonos un poco con Lemuria y los lemurianos, porque también nos aportan en este proceso, porque estamos justo ahí, al medio. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco más de ello. A ver, ¿qué me pusieron? Ah, ya, perfecto, ya. Si podríamos describir dónde podía estar Lemuria, podríamos decir que Lemuria, los restos de Lemuria, como en sí, están en Gondwana. Están en Gondwana, están en Australia, están en la India, están en el Océano Índico y están en Sri Lanka, ¿ya? Todo eso es prácticamente, podríamos decirle, territorio lemuriano que quedó. Y también se extiende mucho, también Lemuria se extendió mucho a la parte sur del Océano Pacífico, pero Lemuria, al igual que Gondwana, un día se dividió, se partió, así, se dividió por la mitad, ¿ya? Y crearon lo que se llamaba la isla de Mu. No sé si han escuchado hablar la isla de Mu, ¿ya? Muchos lemurianos estelares anclados en la Tierra se encuentran mucho con un despertar de conciencia lemuriana en Hawái. En Hawái hay muchas personas lemurianas, para los que quieran investigar un poco también. Hay una abuela en Hawái que se llama Kahuna Kalei, que habla mucho de los lemurianos y que entrega mucho mensaje lemuriano. Para los que siempre me piden información donde averiguar, la abuela Kahuna Kalei es mensajera lemuriana que entrega mucha información de Lemuria. La gente de Lemuria también
dentro de su aporte a través de la historia del tiempo, de las generaciones, como se preocupaban mucho del área de la sanación emocional, crearon muchos códigos lemurianos. No sé si han visto los sellos lemurianos. Los sellos lemurianos tienen una característica muy particular, que prácticamente son sellos con figuras geométricas sagradas y también con diseños con colores muy vivos, muy al estilo Hawái. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, los lemurianos tenían la capacidad de sentir la vibración, de ver energéticamente sellos, y que los fueron incorporando con el tiempo, que durante mucho pasar estuvieron guardados sagradamente, muy cuidados, porque trabajar con sellos lemurianos es una responsabilidad muy fuerte, porque trabajas al alma, trabajas a la energía pura. Y su gran aporte en torno a la sanación fue a través de estos sellos de sanación lemuriana. Ya, a ver, ¿qué me preguntan acá? Cherito, ¿se puede saber cuál es la familia galáctica de uno? Sí, Huguet, se puede saber cuál es la familia galáctica de uno haciendo una meditación. Yo creo que dentro del proceso de las meditaciones que vamos a hacer 1 o 2 veces al mes, dependiendo cómo me las vayan pidiendo los maestros, vamos a hacer seguramente alguna meditación en donde cada uno pueda conectar con su familia galáctica. Aunque, como dije anteriormente, Huguet, todos tenemos un poquito y una chispa de diferentes planetas. Tal vez nuestra especialidad pueda ser mucho más derivada, como si eres sanador, obviamente a Lemuria, si eres sanador de la emoción, que también puede ir de la mano con los maestros arturianos, que enseñan las nuevas técnicas de sanación. Entonces van en conjunto. Prácticamente todas estas civilizaciones siempre trabajaron en unidad, nunca separadas, ¿ya? La Atlántida nomás que se reveló un poquito, pero por lo general siempre trabajan en la unidad, en la fuerza, en hacer un grupo, ¿ya? Prácticamente así como, por decirles de alguna manera, cuando la Atlántida se hundió con esa ola gigante de la cual se habla como mito leyenda, que en verdad así sucedió, muchas sacerdotisas de Lemuria fueron a ayudar a salvar gente en la Atlántida, e hicieron un círculo de protección cantando todo el tiempo hasta que la ola llegó. Podríamos rememorar un poco como en el Titanic, donde prácticamente la orquesta, hasta el último momento en que se hundió el barco, lo mismo hicieron las sacerdotisas de Lemuria, ¿ya? Por eso se habla de alguna manera que Lemuria salvó de alguna manera a la Atlántida, o a las personas de la Atlántida, a no sufrir un trauma tan fuerte en torno a esa catástrofe de tanto impacto con la ola, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Vayan preguntándome y así vamos fluyendo mucho más con el tema, ¿ya? Otra cosa que me pareció muy interesante, que esto yo no lo sabía, pero me lo comentaron, y que realmente me sorprendí, es que la única prueba que existe de la civilización lemuriana es la isla de Pascua. Es decir, sí, nuestra isla de Pascua tiene mucha, ¿cómo decirlo? Mucha información de Lemuria. Isla de Pascua era una parte de Lemuria, de alguna manera. Ahí quedan vestigios de Lemuria existentes. Por eso seguramente muchos se sienten atraídos a Isla de Pascua, y cuando están en Isla de Pascua es como que fuesen transportados a otro tiempo, a otra época, ¿ya? De alguna manera. Y se sienten muy conectados con ella. Y eso las llevaría, como se dice, a conectarse con Lemuria, porque ahí en Isla de Pascua hay muchos resquicios de lo que fue Lemuria, ¿ya? A ver, Judith, por eso todo aquel que va se impresiona de la energía que tiene la isla. Sí, Judith, porque la isla de Pascua quedó impregnada de toda la energía lemuriana existente, ¿ya? Y eso no todo el mundo lo sabe. Casi siempre cuando uno habla de Lemuria,
o de islas que quedaron muy cargadas energéticamente con la sabiduría de los lemurianos, se habla de Hawái. Pero Isla de Pascua también tiene muchos vestigios y está muy cerca de nosotros, porque la gran mayoría de los lemurianos se exiliaron o se fueron a Sudamérica. Prácticamente gran parte de Lemuria quedaba en Sudamérica. ¿Ya? Sí, Ani, recién dije que prácticamente los lemurianos dejaron todo su vestigio, toda su energía lemuriana ancestral en Isla de Pascua. En Isla de Pascua, cuando tú sientes esa energía tan potente, en realidad es la energía de Lemuria, no es la energía de la Isla de Pascua por nombre, por decirlo, sino que es la energía de los vestigios que tiene Lemuria y que dejó en esa isla, ¿ya? Y que también se mezcla un poco también con la sabiduría y cómo protegen los isleños también su isla, ¿ya? A ver, Huguet pregunta, ¿los Moai serían obra de los lemurianos? Sí, prácticamente los Moai son grandes estatuas sagradas, cristalizadas, secadas volcánicamente de alguna manera, que tienen mucha información. Si tú haces una meditación con los Moai, te entrega mucha información lemuriana, pero los isleños cuidan demasiado y es muy, muy complejo estar cerca de esos vestigios tan sagrados. ¿Ya? Porque la gente no le tiene el respeto o no los cuida como debería cuidarlos, y también por otra parte los isleños están muy lastimados en torno al continente, como le llaman, en torno a cómo han tratado a su isla. Entonces le ha costado superar eso, y por eso también los isleños de Isla de Pascua tienen cierto temor o cierto rechazo a la gente que viene de afuera o que quiera quedarse mucho en su isla, porque hay una energía todavía que mueve la isla a las personas que están ahí, de protegerla a toda costa. Como Lemuria sufrió mucho, ellos también incorporaron esa energía de sufrimiento. Sí. Bueno, eso, Paula, sí, es verdad, no se pueden acercar mucho por respeto y porque la gente no cuida, en verdad. Es como que no le tiene mucho respeto a ciertas reliquias importantes, y prácticamente la Isla de Pascua es una reliquia viviente de la historia de Lemuria y también de toda la energía mística que te despierta el estar ahí y cómo te conectas prácticamente con las civilizaciones más antiguas, que todavía permanecen latente y observando a quien quiera conectarse con ella. Sí, la verdad es que, bueno, ahí nos vamos a entrar un poco, señor Ogued, a hablar un poco de cómo se sienten un poco los isleños. Yo creo que todas las razas, todas las civilizaciones a ver, minotarias, no, ¿cómo se dice la palabra? A ver, todas las razas, todas las civilizaciones que han tratado de conquistar de alguna manera están muy dañadas. Y es un poco lo que enseñaba Lemuria, que todas las razas merecen el mismo respeto. Y como dije, cuando se dividió y pasó la catástrofe que dividió y que hundió no solamente a la Atlántida, sino también a Lemuria, que Lemuria se sacrificó un poco a través de sus cuerpos, a través de su canto, para cubrir a la máxima civilización que pudieron, tanto de Atlántida como su propia gente de Lemuria, ayudando para que no volvieran a encarnar con un trauma tan fuerte, ¿ya? Pasa mucho, por ejemplo, cuando hay personas, niños o ancianos que le tienen mucho miedo al agua, ¿ya? Y no saben, porque en esta vida no han tenido un tema con el agua como para identificarlo, pero sí traen de otras civilizaciones, de otras vidas, un tema muy marcado con el agua y que puede ser también producto de la inundación de la Atlántida. ¿Ya? Bueno, dentro del mundo, en Australia, en América del Sur, también hay algunos vestigios de Lemuria. No tan expuestos, como diríamos, como con la isla de Pascua, pero sí hay vestigios por todas partes. De hecho, se dice que en Madagascar
el gran legado de Lemuria son todas las especies que están en Madagascar, y son los hijos lemurianos de Lemuria que están en silencio. Si ustedes han visto los animalitos de Madagascar, son animalitos no muy común de ver, y porque en cierta forma se transformaron en especies protectoras de Madagascar, de Lemuria, de toda esa energía maravillosa que hay. A ver, Patricia, Charito, yo soy de esas que el mar me calma, pero ni siquiera puedo meterme a la playa. Yo creo que, Patricia, deberías hacer alguna meditación, porque yo creo y siento que tienes muchas características de ser una persona de la Atlántida, ¿ya? Una sabiduría de la Atlántida, con energía también lemuriana, porque los grandes sabios y sacerdotes mucho a la Atlántida a entregar mucha información, y daban mucha enseñanza, mucha sabiduría a los jóvenes, preparaban mucho a los jóvenes. A lo mejor estuviste ahí también, recibiendo mucha sabiduría. Y como digo, los lemurianos les encanta solamente observar el mar, y a veces se sienten conectados y necesitan que el mar los limpie, porque son directamente nacidos en Lemuria. ¿Ya? Bueno, como dije anteriormente, Lemuria es una de las civilizaciones más antiguas que existen en la Tierra. Esta civilización podríamos decir que estuvo en el 98.000 antes de Cristo y entre el 8.000 antes de Cristo, ¿ya? Eran muy protectores del planeta, protegían mucho al planeta, estaban muy en comunión también con Metatron, con Gaia. Ellos decían que el firmamento era un extracto del agua cristalina, es decir, que el universo, que las constelaciones, que el cielo, que el cosmos era prácticamente un océano, un mar, y se perdían en ese mar maravilloso observando las constelaciones, las estrellas y todo lo que le podía entregar, prácticamente su sabiduría y todo lo que conectaban como predicción de lo que sentían que iba a pasar, se lo entregaban las estrellas, se lo entregaba ese espejo cristalínico de mar que había sobre sus cabezas, ¿ya? Y tenían una conexión muy grande con la estrella. ¿Ya? Bueno, también ellos decían que el firmamento se dividía en dos capas. Habían dos capas en el firmamento, y una capa era más gruesa y otra capa era más delgada. Y eso les ayudaba mucho a los lemurianos en el pleno apogeo que estaba viviendo la Atlántida. Prácticamente los sacerdotes y sacerdotisas de Lemuria, en el tiempo antes de que pasara la catástrofe, estaban muy conectados con el infinito, con el universo. Estaban confiados de que se venía una gran misión, un gran sacrificio que era necesario, pero ellos no consideraban que con esto tendría que perder la fe las personas, las civilizaciones que vinieran, ¿ya? Porque ellos lograron estar en quinta dimensión. En la quinta dimensión prácticamente es de un amor incondicional, que prácticamente no necesitas tantas cosas para poder sentirte y vibrando en amor o en plenitud. Y era lo que ellos siempre manifestaban, ¿ya? Y bueno, no todo el mundo considera, no todas las civilizaciones consideran que solamente con amor pueden existir, que también tienen que aportar un poco también su sabiduría o su conocimiento mediante a pos de la evolución tecnológica, como lo hizo la Atlántida, ¿ya? Bueno, los sabios lemurianos previnieron que el conflicto destruiría la civilización. Ellos sabían que esta civilización lemuriana iba a acabar, y por ponerlo de alguna manera linealmente, si esta información la supieron un mes antes, ya se estaban preparando un mes antes de guardar todos los libros,
todo el conocimiento, toda la sabiduría en todos los cristales. ¿Ya? En los cristales entregaban toda la información. No había cristal que no tuviese información de sanación, información de evolución, información de cómo leer las estrellas, de cómo conectarse con Gaia, de cómo conectar los elementos. Toda la información la dejaron en cristales, ya en códigos cristalínicos y en sellos que dibujaban, que plasmaban, ya, y prácticamente plasmaban todo de una manera que no cualquier persona pudiese tener acceso a esta información, ya. Hacer una meditación con cristales lemurianos es muy potente, es muy fuerte. No sé si alguna vez esa película sí la vi. No sé si algunos vieron, por ejemplo, la película de Indiana Jones, donde prácticamente creo que había una calavera de cristal y si mal no recuerdo, una persona quería tener la sabiduría de todo el universo. Y en esa calavera de cristal estaba toda la sabiduría lemuriana del universo, de la humanización. Y no solamente tenía lemuriana, tenía de Arturia, de Pleiades, de civilizaciones antiguas, ¿ya? Lemuria también apadrinó mucho lo que son las civilizaciones mayas. Toda la información, toda la evolución, todo lo que tenía que ver con la astrología, con el calendario maya, con el calendario azteca, astrológico, toda esa información la fueron recibiendo ellos de los lemurianos. Los lemurianos, de alguna manera, mediante canalizaciones, meditaciones, los aborígenes, de alguna manera, conectaban con ellos y recibían toda esa información. A ver, Patricia, Charito, ¿dónde podemos encontrar información de esos cristales? Mira, Patricia, yo te recomendaría hacer una meditación, hablar con los maestros lemurianos que quieres conectar con los cristales lemurianos y van a mandarte señales y se van a abrir las puertas para que te conectes. Porque al igual que todas las charlas que he dicho, para conectarse uno tiene que estar purificado y tiene que estar completamente conectado con el amor puro de que esa información le vas a hacer buen uso y no va a ser un uso mal habido, ¿ya? Los lemurianos por lo general se conectaban con civilizaciones o con personas de otros planetas o planos dimensionales porque se han conectado, pero lo hacen con personas de un corazón puro, que realmente están a favor de la humanización y no de aprovecharse, de controlar a la humanidad a través del conocimiento que les pueda entregar las civilizaciones antiguas. Ya, porque las civilizaciones antiguas eran muy respetuosas de todo lo que recibían, porque eran informaciones sagradas. Y también entendían y conocían la dualidad de las personas cuando tienen poder. Ellos consideraban que el poder enceguece y que no todos pueden tener acceso a sabiduría o a información tan importante en torno a la evolución de un ser humano. Porque teniendo ese poder puedes tener el control del mundo y el control de las personas y no respetar el libre albedrío y te puedes enceguecer. Entonces en eso eran muy cuidadosos los lemurianos y por eso también tuvieron muchos debates con los sacerdotes de la Atlántida o los grandes poderes de la Atlántida, los potestados, las jerarquías globales de la Atlántida, en donde los lemurianos les decían que no era necesario trabajar genéticamente con los humanos, que no tenían que hacer experimentos con los humanos, que no tenían que por qué hacer bombas nucleares o artefactos nucleares, que prácticamente no aportaban a la humanización, sino que aportaban al desastre o al control o a lastimar la tierra, ¿ya? Entonces, de esa forma yo creo que vas a poder lograr una buena meditación, Patricia, si lo haces desde tu corazón y desde el sentimiento de que quieres hacerlo. Pero hazlo constantemente, pídelo constantemente, porque ellos también valoran mucho la disciplina. Para poder tener o acceder a estos cristales maravillosos que ellos tenían y que te entregan tanta información, tenían que examinarte bien y tenías que estar puesto a prueba de alguna manera
para ver que tu corazón era puro. Porque eso era algo muy importante para los lemurianos, ¿no? Era una sabiduría demasiado pura. De alguna manera podríamos decir que eran como los cátaros, pero con avances mucho más futuristas, si queremos decirlo de alguna manera, ¿ya? Futuristas para nosotros, pero para ellos era muy actualizado de la época, ¿ya? Pero como les digo, ellos estaban en quinta dimensión, y en quinta dimensión es muy diferente a lo que estamos viviendo nosotros en esta dimensión, que vamos camino a quinta dimensión, ¿ya? Entonces, eso era su mayor aporte a la sociedad, al mundo, y era que ser humano no implica tener más o destacar por cosas negativas, ¿ya? Eso lo traían muy, muy presente y era muy, pero muy importante para ellos. Como les dije, ellos se prepararon, antes de toda la catástrofe que pasó con la Atlántida, se prepararon mucho en guardar toda la información. Tenían una biblioteca cósmica cristalina, maravillosa, que todavía está regada y sembrada por todas partes del planeta, en lugares muy específicos, como podríamos decir el río Titicaca. Cuando hablamos del Titicaca, se dice que Titicaca llegaron naves lemurianas que quedaron ahí con mucha energía, con mucha información, y prácticamente es un lugar muy de acceso para poder conectar con los lemurianos, con la información y los cristales que existen ahí. Pero también, al igual como otros lugares sagrados, también se ha puesto un poco contaminado el Titicaca energéticamente, se ha densificado bastante. Pero ahí también hay cristales enterrados que dejaron los lemurianos para la información de la gran sabiduría, para conectar con aquellos que quieran atravesar el portal dimensional y recibir la sabiduría sagrada para poder aprender a humanizarse, o para aprender de ellos cómo llegaron a ese punto de no necesitar nada más que el corazón puro para poder sentirse plenos y ayudar al planeta. ¿Ya? Bueno, también los lemurianos hicieron un pacto, que cuando llegase el momento en que la Tierra estuviese pasando por la era de Acuario, que es ahora, ellos iban a despertar. Ellos iban a despertar a la civilización lemuriana para entregar toda la información, porque la civilización terrenal iba a estar en la cúspide y en el momento justo de la etapa de la tercera fase, que es la fase en donde muchos ya habrán caminado un camino espiritual y ya habrán conectado con Gaia y ya habrán conectado con su esencia, con su ser divino, para poder ayudarlos a despertar junto a la esencia de la sabiduría lemuriana. Entonces, prácticamente ahora, en estos momentos, tanto el Titicaca como otros lugares sagrados donde los lemurianos dejaron cristales y donde hay muchos lemurianos camuflados como terrenales que recuerdan esa memoria, que sienten esa necesidad de investigar de Lemuria o de la Atlántida o de lo que estamos viviendo en este momento, están despertando y ellos están entregando y facilitándonos esa sabiduría para ayudar, porque fuimos parte de Lemuria en algunos momentos, ya sea que fuimos sacerdotisas, ya fuese que fuimos alumnos o preparados de alguna manera en ese viaje, aportamos para la humanización en esta fase, que es la tercera fase, porque es la tercera vez que un planeta, y primera vez que un planeta se eleva junto con gente, con personas que están haciendo un camino. Ya la Atlántida y Lemuria no lo lograron. Llegaron hasta quinta, pero de ahí en quinta generó una división muy fuerte en tira y afloja con el Atlántida, en donde prácticamente no llegaron a mutuo acuerdo para poder elevarse en comunión sin que tuvieran que flagelar o ir contra los principios de Gaia, de la Tierra misma en evolución.
Y es un poco lo que estamos haciendo nosotros, que estamos develando, que estamos cuidando, que estamos concientizándonos en el proceso de la naturaleza, en despegarnos de la materia, en que tenemos todo para ser felices, en que si queremos más y más y más, ese más y más y más es una esclavitud a la materia, pero no me llena mi corazón, no me hace humano tener más. Todo lo contrario, me aleja de la humanización, y es por lo cual están despertando los lemurianos anclados en esta tierra. Es decir, a ver, tienes todo, ¿qué más necesitas? Empieza a trabajar en tu interior. Eso te va a ayudar a evolucionar y te va a hacer entender de alguna manera que como tú sientes, vibras, y como tú vibras es como atraes. Por lo tanto, no tienes que tenerle miedo a nada ni a nadie, pero tienes que despertar al control de la conciencia. Y ese control de la conciencia se va dando a medida que voy entendiendo que cuando algo me afecta, algo tan banal o tan pequeño me afecta, me limita, me moviliza, es porque prácticamente no estoy en comunión, conectada con mi humanización, con mi avance evolutivo humanitario, ¿ya? Porque no necesitamos nada más. Ya las otras cosas son formas de tenernos esclavizados, ¿ya? Y eso un poco es lo que estamos atravesando en este momento. Tenemos mucho miedo a la economía, a la pérdida, a las deudas, pero si nos damos cuenta, esas han sido responsabilidades que hemos ido adquiriendo por lo que nos ha enseñado la cultura o la forma de cómo sentirnos plenos. Pero si nos ponemos a meditar o ir un poco más adentro, hay muchas personas que tienen mucho dinero, que tienen muchos bienes, que tienen un gran trabajo, pero se sienten vacíos, se sienten solos, se sienten que algo falta. Y cuando uno dice, tengo todo para ser feliz, pero no sé por qué tengo pena, es porque no has trabajado tu humanización, tu lado lemuriano, tu desarrollo de humanizarte, de llenar tu espíritu, de llenar tu corazón, de llenar tu alma, de sentirte que has ido avanzando y que tienes la confianza de que el universo te va a entregar todo lo que necesitas para estar en paz contigo y con tus responsabilidades en la vida. Y eso es lo que decían los lemurianos. No necesitan los de la Atlántida tener armas nucleares, porque no hay guerra. ¿Para qué quieres iniciar una guerra si la guerra misma la tienes dentro tuyo? ¿Ya? Es un poco la gran sabiduría que entregaban los lemurianos. Si te falta algo, si te sientes vacío, es porque no tienes humanización en tu corazón. Y cuando hablamos de humanización, hablamos de Dios, de la diosa que uno es, del Dios que uno es, del poder libre que yo soy, de tener paz, tranquilidad, que si no tengo algo, no me resulta algo, bueno, hice mi parte, hice todo de mí, ahora confío plenamente en el universo, se lo entrego a Dios, a los ángeles, a lo que yo crea. Pero para poder humanizarte tienes que creer para poder ver, no ver para creer, ¿ya? Entonces a eso se refería un poco la sabiduría de Lemuria, ¿ya? Si tú tienes todo acá en tu corazón, si tienes un avance, van a llegar las cosas, no necesitas más cosas. A medida que quieres más y más y más, te vas alejando de ser una persona humanizada, te vas alejando, te vas poniendo vacío, te vas poniendo materialista, te vas olvidando de enraizarte, de ser uno con la tierra, de ser parte del sol, del cielo, de la tierra, del aire, de los elementos que coexisten contigo mismo. Y eso era un poco la gran sabiduría que entregaban ellos. Bueno, también como les comentaba, los lemurianos igual también viajaron a través del tiempo y de muchas partes, varios planetas, y cuando ya sabían que esto se venía, sí o sí, porque ya no había por dónde, ya habían ocupado todas sus herramientas, toda su sabiduría, pero no quería la Atlántida negociar. Prácticamente dijeron, ya bueno, entregamos todo, vamos a mandar emisarios, vamos a meter en naves a muchos niños,
a sabios importantes que pueden entregar la información a estos niños, que pueden preparar a estos niños, y los vamos a ir incorporando a diferentes tribus en otros puntos dimensionales para que la sabiduría lemuriana no muriese a través del tiempo. Y así lo fueron haciendo, como les dije, muchas naves se quedaron en Sudamérica, llegaron a Sudamérica a sembrar amor de Lemuria, ¿ya? También quedaron muchas civilizaciones lemurianas, como les dije anteriormente, en el Titicaca. Se asentaron 5 miembros y se mezclaron entre los incas, ¿ya? Fueron quienes, en cierta forma, los lemurianos prepararon a los incas, a los indígenas, con toda la memoria, con toda la sabiduría de aprender de la naturaleza, de que estaba ahí mismo todo, para poder perpetuar esta sabiduría y que esta sabiduría no muriese con la catástrofe que ocurrió, ¿ya? También se prepararon y se asentaron en la Isla del Sol. No sé si conocen la Isla del Sol. La Isla del Sol es una isla boliviana que se encuentra en Bolivia, y ahí hay un portal dimensional, un portal que muy pocos han podido abrir. Es un portal lumínico que prácticamente te da acceso a lugares etéricos para tener contacto con lemurianos que te entregan toda la información, ¿ya? Así que si quieren ir, pueden ir a la Isla del Sol. ¿Ya? Es un lugar maravilloso, pero se abre el portal cuando eres una persona pura de corazón, ¿ya? Los lemurianos se encargaron que todos los portales lumínicos, que prácticamente todas las puertas, todos los cristales, no accediera a toda la gente, sino a la gente que realmente iba a ayudar esa sabiduría a hacer un aporte a la humanización de la civilización mundial y global. Si no, no se abrían a compartirte, ¿ya? Y al final lo termináis pasando mal, porque la energía era tan fuerte que te puedes morir si no sostienes una energía tan poderosa y tan fuerte, ¿ya? Bueno, los lemurianos también llevaban a esos refugiados, a personas que le compartieron mucha información de su sabiduría, a cuevas que ellos hicieron terrenalmente bajo la tierra, por eso terrenalmente bajo la tierra, y para cuidar mucho a estas personas sabias, de alguna manera. Por decirlo, los druidas, la civilización druidas, que están conectados con la tierra, con la naturaleza, prácticamente adquirieron y fueron discípulos o alumnos de maestros lemurianos. Los maestros lemurianos elegían razas, civilizaciones, etnias, en donde sentían que estaban tan conectados con la tierra, que tenían una pureza de corazón y que iban a hacer todo para cuidar esa sabiduría ancestral. Y eso pasó con los druidas. Por eso hasta el día de hoy los druidas se mantienen, uno conecta con ellos, sabe y valora toda la información que le entrega el cosmos, cuando hay eclipses, cuando hay eventos estelares completamente importantes, como son ahora en la era de Acuario, que la era de Acuario está entrando un poco en un movimiento muy potente, muy fuerte, en donde prácticamente va a entrar, como dije, en agosto y septiembre, en guerra. Va a estar en una guerra constante, o sea, cada uno de nosotros va a estar luchando con la energía de este mes de agosto, porque la energía va a ser muy fuerte para romper estructura, para entrar a humanizarte, para movilizarte, para hacerte sentir que ya no existe ni va a existir lo que tú viviste, o en el planeta que tú viviste, o tu historia del pasado desde el 2019 ya no existe, se desvaneció, ya no es el mundo que ustedes conocían. Y eso es entrar en guerra con la resistencia de yo quiero salir del confinamiento, quiero volver a mi mundo, pero ese mundo ya no existe. Y lo que hace un poco este mes de agosto y septiembre es llevarte al choque de poder crear un nuevo mundo, de poder darte cuenta que este mundo nuevo está en tus manos
y tienes la sabiduría de los maestros arturianos, pleiadianos, lemurianos, para no caer en la historia de este pasado ambicioso de ciertas civilizaciones que eran muy avanzadas, pero que no tenían humanización en su corazón, o que no permitían que toda la raza o toda la civilización tuviesen esos avances en realidad. Y es un poco lo que estamos viviendo, pero los lemurianos, los pleiadianos, los arturianos, todos están muy pendientes de nosotros, de nuestra evolución de conciencia, porque saben que tenemos todo para poder trascenderlo sin ningún miedo, sin ninguna culpa, y que si estamos acá es porque elegimos estar y porque sabemos y nos sentimos capaces de pasar a este nuevo salto cuántico de agosto y septiembre, que sí se nos viene movido, se nos viene fuerte, pero hemos atravesado tantas cosas que en verdad yo siento que ya estamos curtidos. Así que hay que verlo con humildad, con tranquilidad y saber que nadie tiene escrito hasta dónde va a estar al final de esta evolución, porque evolucionamos en este plano y en otros planos. La energía evoluciona siempre, siempre se está moviendo, ¿ya? Es la materia la que no quiere moverse, de alguna manera. El ego, la cabeza, nuestra obsesión con un pasado que ya no existe, ¿ya? Entonces va a ser un mes complejo porque nos van a obligar energéticamente a sacarnos todas las piedras, toda la energía, todo el ropaje de un pasado que ya no va a vibrar con la energía entre agosto y septiembre. Así que por eso los invito a vivir y a sentir este nuevo renacer, esta nueva etapa donde nuestros hermanos lemurianos nos están ayudando a humanizarnos para que podamos trascender y surfear la ola mucho mejor, ¿ya? ¿Qué más les puedo contar? Ya, también los lemurianos se escondían mucho en las montañas, en las montañas, perdón, ¿ya? Y trabajaban mucho con la esfera de la esperanza. Ellos tenían una técnica que se llama la esfera de la esperanza. Y esta técnica consistía en prácticamente generar una bola energética y que se ocupaba con un código que el código se los voy a dar es 999, es decir, hacíamos como una bolita de energía pero con esperanza, con luz, con amor, con vibración, y repetían 45 veces, por decirlo de alguna manera, 45 veces el 9999999, y se iba activando, iba vibrando y se iba agrandando esta bolita de esperanza, y esa bolita se las incorporaba a cada persona antes de la catástrofe, esperanza para que no pierda la esperanza pese a la tragedia. Miren que era lindo. ¿Ya? Creaban esta bolita y la incorporaban en el, no sé si se ve, aquí, en el anahata, no en el plexo, en anahata. Generaban aquí la bolita, acá la incorporaban, la maceraban y después la incorporaban. Así un poco como la película de Iron Man, cuando ven a Iron Man que le tienen ahí como el corazoncito ese artificial, tecnológico, avanzado que tiene, que más de seguro que era canalizador de la Atlántida. ¿Ya? Entonces, eso mismo, pero una bolita de esperanza con el código 999, 3 veces 9, ¿ya? Y ese código se lo pusieron a todos los seres, de alguna manera, a los más que pudieron, obviamente, para que cuando llegase el momento de la extinción, no murieran con trauma y quedaran con una esperanza latente al momento que fueran a reencarnar en otra vida y en otro tiempo y en otro espacio, ¿ya? Lo otro también que es importante decir es que Lemuria se le consideraba a los lemurianos una tierra de santos y de corazones valientes, porque ellos lucharon hasta el último momento desde el corazón, con una valentía increíble.
Y eso prácticamente yo creo que muchos lo tenemos cuando sentimos que ya no podemos más y nuestro corazón nos sigue palpitando que vayamos por eso. Por lo tanto, yo creo que muchos tenemos energía lemuriana o sabiduría lemuriana en nuestros códigos genéticos. Así que eso. Pero como les digo, Lemuria siempre se localizó en quinta dimensión. Atlántida en cuarta, Lemuria en quinta, ¿ya? Para que quede clarito, para que no haya confusión, porque siempre dicen que Lemuria estuvo en cuarta, no, Lemuria estuvo en quinta, ¿ya? ¿A qué se refiere que estuvo en quinta dimensión? Que era un amor incondicional, que no tenía ningún pero, que no tenía ningún reparo, que solamente vibraban en luz, en amor, en sabiduría, en compartir, en donde prácticamente no necesitaban nada más tecnológico que el amor que te entregaban, ¿ya? En cambio, en la Atlántida, pese a que algunos eran muy avanzados, tenían más temas de tecnología. Y como no tenían mucho desarrollo de humanización, estaban en cuarta dimensión, ¿ya? Porque no lograron estar en quinta, porque la quinta se las podía haber entregado Lemuria, pero no accedieron a eso. Y estoy hablando de los grandes jerarquías de la Atlántida, no de toda la civilización de la Atlántida, ¿ya? Porque eso hay que remarcarlo, ¿ya? Atlántida también fue muy bendecida, tuvo una evolución muy buena, pero por el área tecnológica, ¿ya? Humanización, algunos, no todos. En cambio, en Lemuria, toda la civilización lemuriana, toda, sin excepción alguna, estaba humanizada en quinta dimensión. Eran amor incondicional. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? A ver, Karin, ¿esa bola de energía la proyectaban desde sus manos? No, Karin, la proyectaban desde sus chakras ajna, ¿ya? Los lemurianos trabajaban mucho con el ajna o con la palabra, con el canto. Cantaban mucho, eran muy cantores, les gustaba cantar bastante, ¿ya? Ellos sentían que la palabra decretaba y que había que ser responsable con la palabra, con lo que uno emite, con lo que uno siente y con lo que uno piensa. Por eso estaban tan humanizados. Trabajaban en armonía con los tres corazones. Eso. Bueno, ¿alguna duda, pregunta de los maestros lemurianos? De esta civilización tan hermosa que ha existido a través de los tiempos, para ver si les puedo responder en algo, alguna duda que haya quedado por ahí o alguna cosa importante que quieran saber, porque en verdad creo que abarqué todo lo que corresponde a Lemuria. Lo otro también importante, por ejemplo, hablar que los indios americanos son una mezcla entre lemurianos y la raza y la civilización perteneciente, ¿ya? En Sudamérica tenemos mucho de Lemuria, por eso a veces somos tan sensibles, tan humanizados. Pero rememoramos también nuestro pasado con esa división o ese debate que se gestó con Atlántida, y por eso también yo siento que también estamos moviendo mucho en pedir justicia, ¿ya? Porque en ese punto de la vida, de esa época, en ese plano dimensional, en Lemuria con la Atlántida también se gestó un tema muy similar, pero de otro índole, pero que va a abarcar a lo mismo, que es la división. Karin, se comunicaban verbalmente y telepáticamente, dependiendo. Cuando era un maestro con otro maestro o un sacerdote con una sacerdotisa, era telepáticamente. Pero cuando tenían que hablar con niños o con personas que todavía no tenían desarrollado cierta capacidad porque no tenían un conocimiento a esos libros sagrados de sabiduría o esos cristales sagrados que les entregaba tanto, les hablaban. Como yo le estoy hablando, ¿ya? Solamente se comunicaban telepáticamente
con maestros del mismo rango. Chereto, ¿en Chile hay restos lemurianos aparte de Isla de Pascua? Isabel, no. No, en Chile, que se sepa, así terrenalmente que tú puedas ver los resquicios, no. Pero sí hay portales lemurianos lumínicos en algunos sectores de Chile. Lamentablemente esa información no te la puedo entregar porque no estoy autorizada para decirla, Isabel, pero sí hay algunos planos. Pero medita o canaliza a los maestros lemurianos y yo creo que ahí a lo mejor pueden acceder, pero yo personalmente no puedo entregar esa información, no puedo. Ya. Gracias. Ahora calceto. Ya. Muy bien, Francisca. Patricia, cuando hablas de maestros lemurianos, ¿son todos sus habitantes o están dados en diferentes grados? Patricia, cuando hablo de maestros lemurianos, hablo de lemurianos ascendidos que tenían la capacidad del momento de la catástrofe morir, por decirlo, sin ningún trauma, que prácticamente estuvieron con un amor incondicional pleno. Pero también habían niños lemurianos, también habían jóvenes lemurianos, mujeres lemurianas. Y no todo el mundo tenía esa fortaleza y ese ímpetu de sostenerse cuando, no sé, pues estás viviendo la ola acá y que también te genera dolor y miedo. Los maestros lemurianos, cuando me refiero a maestros lemurianos, son seres que no le tienen miedo a nada ni a nadie y que pueden guiarte, que te pueden ayudar. Porque la civilización lemuriana en sí avanzó mucho, en conjunto, como civilización. Pero habían jerarquías lemurianas, personas que llevaban años siendo abuelos sabios lemurianos, con mucha información, con mucha sabiduría. Y ellos quedaron como maestros ascendidos lemurianos para entregarle la información a nosotros. ¿Ya? Ani, yo trabajo con los cristales lemurianos, son muy efectivos y amorosos. Así es, Ani, es muy efectivo y muy amoroso. ¿Alguna otra pregunta? Cric, cric. A ver, Paula. ¿Cómo vibrar sin miedo y atraer esa bella energía? Tener comunión con esos maestros. Paula, yo primero te diría que tendrías que meditar con el miedo para saber qué es lo que te genera miedo. Sea un miedo ilusorio, sea un miedo marcado por algún evento especial. Es decir, identificar qué causa ese miedo. Y una vez que lo identificas, trabajarlo, sanarlo, concientizarlo, porque uno cuando concientiza el miedo es cuando más lo siente, pero a la vez también te permite trascender esa energía, porque el miedo es como una previa adrenalina a algo que tú desconoces como para actuar y para resolver. Pero a la medida que tú te enfrentas a eso sin miedo, confiada en tu capacidad, en que te cuidan los maestros, en que eres una persona que ha recorrido un viaje que te permite enfrentar lo que sea, racionalmente hablando y emocionalmente, ¿ya? Porque lo que genera el miedo es la cabeza, son los pensamientos o son las cosas que no han incorporado para limitarnos, ¿ya? Manejando eso no tendrías que tener ningún problema. Y para atraer esa bella energía de tener comunión con esos maestros, yo te diría trabajar una meditación con cristales, ¿ya? A todas las que quieran tener contactos con los maestros lemurianos o con la civilización lemuriana, las invitaría prácticamente a ver cristales, a ver con qué cristal resuena, cómo es, cómo te siente, qué activa de ti, activa tu corazón, activa tu cabeza, activa tu intuición. Una vez que los maestros lemurianos te están invitando a conectar con ellos, tienes una gran necesidad de tener cristales en tus manos, al igual que los de la Atlántida. Los Atlántidas también te muestran cristales porque ellos trabajan los cristales pero desde otra frecuencia. Ambos trabajaban con cristales, pero de diferente uso,
Y eso es importante recalcarlo. Por ejemplo, no sé, pues cuando a ti te regalan algo, tú puedes hacer algo tanto para el bien como para el mal y puede ser la misma herramienta. ¿Ya? Entonces yo te invitaría a buscar a lo mejor tu cristal sagrado lemuriano, Paula. Isabel, Chorito, los aborígenes chilenos, dieguitas, mapuches, etcétera, ¿descienden de los lemurianos? Yo te diría que no, Isabel, no. Yo te diría que vendrían siendo más algunos, por ejemplo, los descendientes mapuches, yo diría que vienen más de... yo diría que vienen más como sirianos o incluso podría decir un poco pleiadianos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los mapuches, los lemurianos, como dije, perdón, los lemurianos son de un amor incondicional, no tienen rencor, no tienen rabia, no tienen ningún tema. Podríamos decir que a lo mejor, ahí tendría que averiguarlo y preguntarlo, porque no quiero decirte algo que no sea lo correcto, ¿ya? Pero los descendientes mapuches son energía fuego, de la tierra, de Gaia. Yo diría que vienen más con Gaia que con una civilización lemuriana, porque la civilización lemuriana es una civilización de suavidad. Es como cuando tú abrazas a una guaguita. ¿Ya? La gran mayoría de las civilizaciones mapuches tienen fuego, tienen sangre. Yo te diría que vienen de la raza incluso africana, de la raza roja. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque son grandes guerreros, son guerreros. De eso yo diría que también vendrían de la jerarquía de Miguel, del arcángel Miguel, de todo eso, de lo aguerrido. ¿Ya? Y los lemurianos no eran nada aguerridos, eran todo amor, no hacían la guerra, hacían la paz. ¿Ya? Los dieguitas, mira, voy a consultar y saber, porque como te digo, no quiero equivocarme en decir algo que no sea lo correcto, pero les voy a preguntar a los maestros para que me informen de eso, porque en ningún momento en la canalización o la conversación que tuvimos para entregarle esta charla me los mencionaron a ellos. Solamente me mencionaron a los isleños de Isla de Pascua, ¿ya? Como herencia de alguna manera de su sabiduría, y que ahí quedan resquicios de Lemuria en Isla de Pascua, energéticamente, y también hay un portal en Isla de Pascua, ¿ya? Pero no sé si está activo porque no me lo dijeron, ¿ya? Pero voy a averiguarlo y apenas lo averigüe, recuérdame sí, en la próxima charla y te reafirmo o te digo de dónde vienen un poco el tema de los diaguitas, ¿ya? Para no caer en algo que no corresponde. Porque como siempre les digo, toda esta información es canalizada, entonces no puedo llegar y entregar una información si siento que no es la correcta. Porque no me la han dicho. Charito, Jimena, muchas gracias, agradezco tu generosidad y tu sabiduría, gracias. Ay, gracias, Jimena, qué linda. Bueno, chicos, creo que no hay más preguntas, por si quieren preguntar algo, sino para ir cerrando un poquito. El lunes vamos a hablar de la Atlántida, vamos a ver la otra parte de la historia, porque Lemuria y la Atlántida están muy unidas ahí en todo lo que pasó, y eso es importante ir viéndolo, ir como saberlo de la primera fuente de ellos, como maestro, ¿ya? Para ir aprendiendo, porque dentro de la historia en sí, tanto la Atlántida como Lemuria nunca fueron un mito, existieron, verídicamente existieron, fueron civilizaciones muy importantes que avanzaron mucho, pero que les costó y no lograron acuerdo para trascender en unión, como para que se mantenieran en los planos que tenían que mantenerse. Gracias, Julieta. A ver, María. Los Kaweskar del extremo sur se comunicaban con las ballenas, vivían en canoas. ¿Ellos tendrán algo de los lemurianos? Sí, Marines, ellos tienen mucha conexión con los lemurianos. Ya tienen mucha relación con los lemurianos, sobre todo con las ballenas, con los delfines, con el mar,
porque como les dije, para ellos era muy importante. Lemuria se caracteriza mucho por estar prácticamente todas las naves que aterrizaron o que anclaron en alguna parte del planeta Tierra, buscaban lugares donde hubieran ríos, mares, donde estuviera el océano. Ya no lo dejaban así al azar, necesitaban estar cerca del mar, así que no me cabe duda, María Inés, que los Kawascar del extremo sur se comunicaban con las ballenas. Las ballenas son maestros sabios que transformaron y que se quedaron de alguna manera también en el océano de otra forma, porque al momento que la Atlántida se hundió se transformaron, agarraron otra forma y también quedaron como grandes abuelas cuidadoras de los océanos y con energía lemuriana. Y también son pleiadianas, ¿ya? Lemuria, Pleiades y Sirio, que después vamos a hablar de Sirio, tienen mucha conexión con la sabiduría lemuriana. Pero Lemuria y la Atlántida fueron las primeras civilizaciones que existieron en el mundo. ¿Ya? Después vinieron las otras. Y su referente de alguna manera era Lemuria o Atlántida, en base a lo que iban evolucionando o en base a lo que sentían que tenían en comunión con las civilizaciones que existieron al inicio. ¿Ya? Así que para que sepan bien ese pequeño detalle. Ya, chicas, bueno, me despido. Espero que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Tomen mucha agüita. Como les dije, vamos a hacer una meditación una vez al mes con temas con maestros, ya sea de Lemuria, ya sea para hacer sanaciones colectivamente, para ir preparándolas, ayudándolas en este proceso, en esta etapa tan importante en la que entramos ya en materia derecha a vivir esta guerra, que yo no diría que es guerra, pero es una transformación que nos va a movilizar mucho internamente y que yo creo que les haría muy bien una preparación de tener una meditación una vez al mes para ayudarlas, para enfocarnos, para armonizarnos y estar lo más preparado posible para que no afecte tanto. Ya que eso me lo pidieron los maestros en base a la meditación que hicimos, que les agradezco a todas las que participaron, fue muy bonito tenerlas en la plataforma y vamos a seguir, yo creo, con ese método que va a ser en la plataforma Google Meet, porque no tuvimos ningún problema de tecnología. De hecho, los maestros cuidaron bien esa plataforma y se siente más, como si dice, más íntimo las meditaciones en esa plataforma. ¿Ya? Porque si lo hiciéramos a nivel live o Facebook o Instagram, que son las otras plataformas, o Zoom, están habiendo muchas contaminaciones, interrupciones, y mientras más íntimo, considero que es bastante mucho más cuidado la meditación, ya. A menos que ellos me dijeran, Charito, nos vamos con otra plataforma, pero hasta el momento vamos a hacerlo así una vez al mes y más adelante a lo mejor 2 al mes, dependiendo cómo se vaya dando la temática energética. ¿Les parece? Las charlas van a seguir hasta que me digan que pare, pero no me lo han dicho, así que vamos a seguir con la charla aprendiendo más cosas. A medida que podamos vamos a empezar a enseñar algunas técnicas también de terapias que puedan ir incorporando, como son los códigos de gesta o los códigos sagrados, que también me lo han pedido energéticamente que les enseñe eso, así que vamos a ir de a poquito aprendiendo un poco más para que vayan trabajando con sus familiares, con ustedes, con sus pacientes, y todo aporta, creo yo, ¿ya? Así que eso, les dejo un besito, muchas bendiciones, que tengan un fin de semana maravilloso, tomen mucha agüita y acuérdense surfear bien la ola si es que tiembla la tierrita. Recomendaciones, ánclense más a la tierra, sáquense los zapatitos, toquen la tierra, los que tienen patio, que tienen bendiciones de tener jardín, sientan la tierra, sientan el corazón de la tierra, que la tierra siempre nos bendice, siempre nos cuida y nos invita a estar con ella. Abracen árboles si es que tienen permiso para salir y agarren un árbol, abracen al árbol, sientan esa energía, ¿ya? Y eso va a ayudar también a todos los temas de salud mental, que prácticamente es un poco lo que va a venir agosto, que va a venir mucho tema con la salud mental,
en base al miedo, a la estructura del programa que se está gestando en nuestra cabecita de un pasado que ya por todos lados se está rompiendo. ¿Ya? La estructura, lo primero que se tiene que romper en un movimiento telúrico, en un salto cuántico, es la cabeza. Después va bajando, ¿ya? Pero parte todo primero por la cabeza porque hay que cambiar el disco duro. Y el disco duro se cambia rompiendo todo eso. Entonces vamos a empezar a trabajar todo lo que es equilibrio mental, equilibrio de decreto, de empoderamiento, de enfoque, de cuidar nuestro chakra ajna, de cuidar nuestros sahasrara, de cuidar nuestros pensamientos, todo eso, ¿ya? Así que un besito enorme, muchas bendiciones. Creo que me he estado extendiendo un poco más, pero ustedes saben, ya me conocen, cuando canalizo, nomás libero, como dicen. Así que eso, ¿ya? Sí, muchas gracias. Ah, mira, antes que me vaya. Y los que vivimos en la altura, ¿cómo nos enraizamos? Muy fácil, Karin. Acariciando las plantas, jugando con la tierra de la maceta, respirando en el aire, sacándote los zapatos, viendo el balcón, recibiendo de arriba, recibiendo de abajo, jugando con tierra, con greda. Hay formas. Así que eso, chicas. Bendiciones a todos.